sobre la entrevista y todos los desafíos que eso implica, está con nosotros la licenciada Victoria Mondaca, que viene directamente desde la consultora Enjoy, bien, que nos va a dar una serie de tips para afrontar este procedimiento de entrevista que ella hace muy frecuentemente. Así que bueno, Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola a todos los que se han sumado. Agradecerte por la convocatoria, el espacio y bueno, justamente como muy bien me presentabas, yo vengo en representación de la consultora Enjoy, RH, y les voy a hablar un poquito sobre cómo nos debemos preparar al momento de afrontar una entrevista. Bien, si nosotros hemos seguido todos los tips de Eli, hay mucha probabilidad que nosotros nos llamen. Y yo les voy a hablar un pasito después de este proceso que he hablado de él y de armar el CV. Yo les voy a hablar del momento en el que nosotros ya estamos en una situación de que tenemos una fecha y un horario para asistir a una entrevista. Es muy importante que nosotros nos preparemos porque este es un momento decisivo que nos puede resultar en avanzar en el proceso o nos podemos quedar ahí. ¿Bien? Entonces es muy importante la preparación previa, ya que esto es una situación que nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos da nerviosismo. Entonces una preparación previa de lo que vamos a decir, esto nos va a generar quizás mayor claridad, nos va a bajar la ansiedad porque vamos a saber más o menos qué es lo que vamos a decir, y va a evitar algunos errores comunes, por ejemplo quedarnos en blanco, quizás improvisar con alguna información, con algunas respuestas. Y obviamente lo que nosotros estamos buscando es destacar en relación al resto de los candidatos que están en el proceso. ¿Bien? Yo en esta oportunidad les he dividido los tips o los consejitos en dos partes. Tenemos una parte que es previa, una preparación previa a la entrevista y el momento en el que ya estamos en la entrevista. O sea que en la entrevista la tengo que planificar. Exactamente. Tengo que preparar, no es mandarme de cruzada. No, tenemos que preparar porque esto nos genera un momento en el que tenemos que pensar, tenemos que analizar, identificar cosas, ¿bien? Y es muy importante que también lo practiquemos. Tenemos que pedirle a familiares, amigos que nos tomen, que nos hagan una pruebita y que esto nos permita poder repasar lo que hemos estado analizando. Si vivo solo, sí, el espejo. El espejo, perfecto, totalmente. En voz alta, eso también es una muy buena práctica al momento de practicar todo esto que justamente les voy a plantear ahora. Lo primero que tenemos que hacer es investigar sobre la empresa. ¿Bien? Nosotros es muy importante, esto nos da un plus, nos da un extra, hacer una investigación previa de la empresa o del lugar o de la organización donde nos van a entrevistar. ¿Bien? Vamos a ver, fijarnos si tienen Instagram, si tienen Facebook, si tienen páginas web, investigar a qué se dedican ellos, poder conocer un poco más cuáles son sus valores. Bien, y también es importante porque esto también a nosotros nos da información para poder adaptar y alinearnos a lo que la empresa está necesitando. Bien. Entonces es muy importante, incluso nosotros en la consultora tenemos clientes que valoran mucho que los candidatos conozcan de ellos. Claro, que saben dónde van a ir a potencialmente trabajar. Totalmente. Eso también eso les da una imagen también de interés que hemos buscado, que nos hemos preparado previamente para conocerlos. Bien. Avanzamos un poquito entonces con lo que es la práctica de preguntas frecuentes. Estas son preguntas que son transversales a todos los entrevistadores que vamos a tener. Estas son preguntas básicas que sí o sí van a estar en la entrevista. Algo que siempre me van a preguntar habitualmente. Exactamente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros ya vamos a ir con una preparación previa de algo que sí o sí nos van a preguntar. ¿Bien? Vamos a arrancar. Siempre quizás van a variar un poquito, pero las tres primeras sí o sí van. ¿Bien? Siempre nos van a preguntar, nos van a pedir que hagamos una presentación personal. ¿Bien? Les decimos o nos dicen, contanos de vos. Contanos un poquito de vos, queremos conocerte. Y ahí lo importante, o lo que puede sumar, un ejemplito que yo les puedo dar como un speech, es hablar. Obviamente, mencionar nuestro nombre, de acuerdo a la situación, nuestra edad, con quién vivimos, dónde vivimos, qué hacemos en tiempos libres. Bien. Este es un pequeño resumen nuestro que le da un contexto al entrevistador y puede conocer un poquito más de nosotros. Otra pregunta frecuente, justamente como hablaba él, también habla de lo que es la formación nuestra. ¿Bien? Esto también lo tenemos que preparar. Poder identificar, obviamente, o mencionar cuál ha sido el nivel de formación que hemos tenido. Bien, si tenemos primario, secundario completo, si tenemos alguna formación terciaria o superior, también mencionarlo, identificar el periodo y obviamente contar un poco dónde lo hemos hecho, dónde hemos estado estudiando. Aquí también es importante identificar aquellos cursos o capacitaciones que aplican a la vacante. ¿Bien? Hay muchas personas que tienen muchas capacitaciones muy variadas y está bueno al momento de prepararse previamente identificar cuáles son esas capacitaciones o formaciones que me suman
a esta vacante. Bien, muy prácticamente lo mismo que decía al inicio, de cuando poner el currículum, poner información afín al puesto. Totalmente. Y bueno, cuando voy a la entrevista tengo que destacarles, hacer mención a eso. Totalmente, exactamente. Armar como un pequeñito speech de lo que vamos a decir de eso también. Y posteriormente, la próxima pregunta frecuente que seguramente nos van a preguntar es sobre nuestra experiencia laboral. Es muy importante hacer como esta preparación previa, porque cuando nosotros estamos trabajando o hemos dejado un trabajo, hay muchas tareas que hacemos y que muchas veces no las identificamos. ¿Bien? Entonces esto requiere una situación de análisis previa, y es muy importante justamente todo un poco lo que hablaba Eli sobre estructurar nuestra información. Bien, podemos armarla en recursos humanos, lo llamamos cronológicamente inverso, justamente hablando desde lo último que hemos hecho hasta lo primero que hemos hecho, o al revés, dependiendo si nos piden eso. Identificar la empresa o organización donde hemos estado, el periodo, justamente es muy importante identificar los periodos porque esto también nos da una cronología de nuestras experiencias laborales y le damos un tiempo al entrevistador para que él vaya conociendo cómo me he ido formando, exactamente, he ido creciendo, evolucionando en mi experiencia laboral. Identificar obviamente, entonces dijimos la empresa, el periodo, mi puesto que he tenido o los puestos que tenía en esa empresa y, muy importante, las tareas. Bien, todas las tareas que hemos tenido es importante identificarlas y obviamente adaptar nuestras tareas o aquellas tareas que hemos tenido que apliquen a la vacante. Bien, enfatizar en esto. Esas son las preguntas básicas de base. Después quizás teníamos el manejo de herramientas informáticas, nuestra disponibilidad horaria, quizás por qué la empresa debería tomarte a vos y a otra persona. Claro. Ahí podemos hablar un poquito sobre nuestras fortalezas, o qué podemos aportar. ¿Bien? De cierta manera, perdón, es como estamos vendiendo, sin malinterpretar el término, pero estamos vendiendo nuestro trabajo. Bueno, el entrevistador le capta la atención, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Nosotros estamos vendiendo nuestra persona para que claramente nos elijan y nos tomen en este proceso. Vamos con lo que son las preguntas difíciles. ¿Bien? Esto también es importante hacer un previo análisis y una preparación. Tenemos o identificamos dos preguntas difíciles que nos pueden hacer, que primeramente hablamos un poco de lo que es los motivos de salida que nosotros tenemos en una empresa. ¿Bien? Esto es importante que nosotros hagamos un análisis previo. El reclutador, el entrevistador quiere saber un poco los motivos por los cuales yo he salido de esa empresa. Si fueron personales, si fueron profesionales, si fueron por algún conflicto. Bien, esto le da información sobre cómo resolver los conflictos, cómo nos adaptamos, ¿bien? Y también esto da información sobre los objetivos que tiene la persona, y el entrevistador puede como machear los objetivos de la persona y los objetivos del puesto. Y si esto va a ser productivo, si van a estar ok y la persona se ingresa. Bien, entonces es muy importante. La forma de responder esta pregunta básicamente es dar una respuesta corta, sin entrar en muchos detalles, tratar de no mostrar quizás negatividad o enojo ante la situación, tratar de no hablar mal de nuestros jefes, de nuestros compañeros o incluso de la empresa en sí. Es importante que dejemos un poco de lado esta situación. Más que estemos enojados o no nos guste, sí, hay que tratemos de armar una respuesta, exactamente, una respuesta acorde, y que esto no nos vaya a dar una mala imagen en el caso de tomar esto, ¿bien? Y tratemos también de no evitarlo. Tratemos de no ser evitativos al momento de que nosotros nos pregunten esto, ¿bien? Porque esto le hace ruido al entrevistador, genera dudas, ¿bien? Entonces, tratemos entonces de ser una respuesta cortita, sin demostrar enojo, sin hablar mal, y siempre dando una respuesta, ¿bien? Siempre dando una respuesta. Vamos a ver lo que son nuestras fortalezas y debilidades. Eso también es muy importante hacerlo previamente, porque a nosotros nos pasa que quizás la persona, cuando no hace esta previa introspección, lo hace en el momento de la entrevista. Y la primera situación que pasa es que la persona es en silencio. Claro. ¿Bien? Y eso no está bueno que pase en una entrevista. Eso está bueno que nosotros ese silencio lo hagamos solo, analizando la situación. ¿Bien? Y cuando hablamos de fortalezas y debilidades, las fortalezas, cuando nosotros les pedimos una fortaleza, son todas estas habilidades o cualidades personales que tenemos nosotros que nos ayudan a un desempeño exitoso en nuestra tarea. ¿Bien? Esto es bastante sencillo de identificar. Hablamos de empatía, de trabajo en equipo, de liderazgo. Bueno, podemos decir muchas características o muchas fortalezas nuestras. La situación está cuando intentamos identificar nuestras debilidades. Esto genera un tiempo en el que la persona tiene que analizarse internamente, y la debilidad, ¿qué es lo que es? Son estas cualidades propias nuestras que dificultan un poquito el éxito de nuestras tareas. ¿Bien? Entonces, lo importante de expresar nuestras debilidades es primeramente identificarlas y posteriormente mencionar cómo yo voy manejando o cómo yo revierto o cómo yo gestiono esta debilidad para que esto no me dificulte al momento de la tarea. Exacto, demostrar que bueno, yo tengo esta dificultad,
pero estoy haciendo tal otra cosa que me va a ayudar a superarlo. Exactamente. Lo muestro como que estoy trabajando en ello. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Me mencionan, por ejemplo, soy un poco, o he sido un poco desorganizado. Claro. Me costaba quizás resolver tareas, no llegaba a cumplirlas, no las cumplía a tiempo. Bien. Entonces esa sería como nuestra debilidad o oportunidad de mejora. Exactamente. Entonces, la mencionamos y también mencionamos y decimos, bueno, yo en este último tiempo he estado usando herramientas que me permiten mejorar esto. Bien. ¿Bien? Y por ejemplo utilizo una agenda física, Google Calendar, o hay sistemas o apps de gestión, por ejemplo como Trello, donde nosotros exactamente cargamos nuestras tareas, las priorizamos y le damos seguimiento. Es importante entonces que nosotros siempre identifiquemos debilidad y cómo nosotros lo mejoramos. Incluso también es válido, si eso ya lo hemos mejorado o lo hemos superado, Claro. Es válido también mencionarlo. Tengo que ser un poquito estratégico, digamos, ahí y decir, bueno, tenía tal dificultad, la desarrollé. Pero eso es muy importante lo que puede ser al inicio de practicar. Totalmente. Pensar, tomando unos 5 o 10 minutitos en la casa y decir, bueno, esto es esto. Es muy importante este punto que está diciendo, son las preguntas que siempre se van a dar. Sí, siempre Entonces, te vamos a hacer por lo menos. Están ahí, yo agarré el guardito, las anoto, porque siempre van a estar ahí y Totalmente. antes de irla preparando. La voy preparando para la próxima entrevista. Sí, estas son preguntas que generan en la persona esta ansiedad o este temor, Claro. entonces es importante prepararlo previamente para que esa ansiedad y esas emociones negativas bajen, ¿bien? Y porque ya sabemos que vamos a responder. Claro. Y también es importante tener en cuenta no mencionar debilidades que afecten a la vacante que nosotros estamos, ¿bien? Identificar alguna debilidad o alguna oportunidad de mejora que sea quizás un poquito más alejada al objetivo de la vacante que nos estamos postulando. Si no me estoy matando a mí mismo, ¿no? Claro, esto no. Claro. Si bien estas preguntas no te sacan del proceso, Claro. no te quedas ahí, pero sí esto, justamente como hablábamos al principio, esto te da un plus. Bien. El tenerlo preparado, el saber cómo responderlo a tiempo, esto te da un extra, ¿bien? Te diferencia del resto que no lo ha hecho. Sí. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte en entrevista, Muy bien. cuando ya estamos en la entrevista, ¿bien? Es importante que seamos claros y que seamos concisos, ¿bien? Es importante que nosotros respondamos lo que nos están preguntando puntualmente. Tratemos de no irnos por las ramas, porque generalmente eso estira mucho la entrevista y dejamos ese tiempo importante para poder enfatizar aquellas cosas o aquellas tareas, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que hemos hecho, enfatizar en aquellas tareas que hemos hecho que sí aplican a la vacante. Bien. Entonces tratemos de darle 1 o 2 minutitos por respuesta, ser concretos y si nos piden que ahondemos un poco más, ahí explicamos un poquito más y nos explayamos más. Muy bien. Pero si no, lo dejamos concreto y conciso a la respuesta. Vamos a lo que es la transparencia y la honestidad al momento de una entrevista. Esto es muy importante obviamente en todos los aspectos de nuestra vida, pero al momento de la entrevista, incluso no solamente en situación de entrevista, sino cuando nosotros incluso estamos armando nuestro CV. Ahí tenemos que arrancar también plasmando todo lo que realmente he hecho. Sí. Tenemos que tener en cuenta también que al momento de armar el CV, este CV que nosotros hemos hecho es la herramienta que utiliza el entrevistador, el reclutador, para armar la entrevista, para Claro, consultar. exacto. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros hayamos puesto en el CV tiene que ser real Claro. y tenemos que saber Me defenderlo. van a preguntar. seguro. Exactamente. Si nosotros no podemos defender a lo que hemos puesto en el CV, Sin problema. eso genera quizás una duda, un impacto quizás un poco negativo, porque ahí la persona comienza a dudar, Sí. ¿bien? Entonces, desde el análisis, desde que arrancamos armando el CV hasta que llegamos a la entrevista, siempre plantear las situaciones con honestidad y, por ejemplo, si no sé hacer una tarea, no conozco una herramienta informática, mencionarlo. Incluso está bueno tener esta iniciativa de decir que tengo las ganas de aprenderlo en el caso de que no lo tenga o que no lo sepa manejar, ¿bien? Muy bien, muy bien. Vamos avanzando. Demostrar positividad y entusiasmo. Sí. Esto también es importante en el momento de la entrevista. Quizás cuando hablamos de positividad es en relación quizás a, por ejemplo, hemos salido quizás de una manera que no esperábamos, de una manera muy buena, de alguna experiencia laboral. Lo que nosotros tenemos que tratar de demostrar, no solamente obviamente cuando lo expresamos al momento de salir, sino también reflejar aquellos aspectos positivos que nos llevamos de esa experiencia. ¿Bien? Quizás no fue la mejor salida, pero tuve un desarrollo profesional, aprendí esto, estudié esto, me llevé buenos amigos. Bueno, mostrar aspectos positivos y no quedarnos con aspectos negativos de esto solamente. ¿Bien? Y cuando hablamos de entusiasmo es mostrar quizás una iniciativa o interés por la vacante, por la empresa, incluso justamente cuando hablábamos de la investigación sobre la empresa, Sí. esto también habla de una Claro. iniciativa de interés por pertenecer y por estar, ¿bien? Exacto. Eso es importante y también nos da muy buena imagen al momento de la entrevista. Vamos con lo que es escuchar con atención. Es también muy importante al momento de la entrevista tener una escucha activa, ¿bien? Claro. Estar conectado con la persona que nos está entrevistando y poder responder lo que nos están preguntando, estar seguros de lo que estamos respondiendo, ¿bien?
Y si no estamos seguros, tener toda la libertad de preguntar y pedir que nos reformulen esta pregunta sin ningún problema. Incluso el entrevistador muchas veces quizás no planteó bien, no lo entendimos bien, entonces tener esa libertad y estar con seguridad de lo que estamos respondiendo es muy bien. Y no olvidarse que la entrevista es una conversación. Totalmente. Es un diálogo entre dos partes que se están conociendo. Sí, están conociendo el reclutador por un lado y el entrevistado o posible candidato o candidata por otro lado. Entonces, si yo estoy, me estás entrevistando, yo te puedo preguntar, ¿vale? Que yo pregunte. Sí, totalmente. Claro. Todas las dudas que vos tengas, incluso hay un espacio al final de la entrevista donde generalmente les damos, le hacemos una pregunta si tenés alguna duda, alguna consulta, donde ustedes también pueden hacer consultas que les puedan surgir en relación al proceso incluso. Así que también eso es importante tenerlo en cuenta, que pueden interactuar y pueden preguntar y pedir que nos reformulen en el caso de que nos queden dudas. Bien, avancemos un poquito más con lo que es el cuidado del lenguaje corporal. Esto también es muy importante, porque todos sabemos que no solamente comunicamos con la verbalización o con lo que ponemos en palabras, sino también con nuestro lenguaje corporal. Es muy importante tenerlo en cuenta esto, incluso comunica más que lo que decimos en palabras. Entonces, estos son pequeñitos detalles que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Yo les puedo como mencionar los que sí pueden sumar y quizás lo que no suma mucho. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos en el lugar donde nos van a entrevistar, tratar de tener una postura erguida, estar con las manos sobre la mesa, con una posición de apertura en relación a lo que nos están por preguntar, hacer contacto visual con el entrevistador, que esto genere una conexión, una interrelación, un intercambio de información. Tratar lo que no deberíamos hacer, o estos detallitos, tener cuidado de no hacerlo en ese momento. Por ejemplo, sentarnos con los hombros encogidos, esto nos da como una sensación de cierre, o quizás tener los brazos cruzados de brazos, que esto también nos da una situación de cierre, de barrera en relación a lo que nos están consultando. Y detallitos, por ejemplo, no estar mirando para el techo, para el piso, bien, eso también como una situación de desinterés. Claro, que miro para arriba como que estoy inventándome algo, la gente como que estoy mintiendo. Claro, que no estoy ahí en conexión. Claro, así que eso también es importante que tengamos en cuenta. Y para finalizar, mis tips es cuidar tu lenguaje. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta al momento de la entrevista, ya que tenemos que entender que la situación de entrevista requiere formalidad. Es una situación que requiere formalidad, entonces nosotros tenemos que dejar quizás nuestro lenguaje informal que tenemos con amigos, que tenemos con nuestros familiares, dejarlos para esas situaciones. Perfecto. Y situarnos con un lenguaje más profesional. Muy bien. Tratar también de no expresar situaciones muy negativas, bien, porque esto quizás también genera una situación de incomodidad o una situación tensa entre tanto para nosotros quizás como entrevistados como para el entrevistado. Bien. Entonces, eso es un poco lo que yo les traía para este encuentro. Espero que lo tomen. Si te tiro un chivito, nosotros en la consultora, en Enjoy, tenemos un servicio que lo denominamos Outplacement y Empleabilidad, donde nosotros hacemos como un mentoring con las personas, ya sea porque, por ejemplo, vos estás trabajando y querés buscar un nuevo trabajo en una nueva industria, o estás en búsqueda laboral, o tenés una entrevista importante que vos querés pasarla, querés estar bien afilado para esa entrevista. Nosotros hacemos como un pack personalizado donde entrenamos a la persona para esas situaciones, incluso hacemos mapeos de la industria y de las empresas, en el caso de que vos te quieras cambiar, para que la persona pueda lograr sus objetivos. Perfecto. Así que bueno. Está muy bueno. ¿Y cómo me contacto? ¿Cómo por nuestro Instagram. Nuestro Instagram es EnjoyRH. Muy bien, perfecto. EnjoyRH, que lo puedes seguir por Instagram, y quizás con nosotros, con Vicky o con Natalia, que también nos comunicamos bastante, por ahí hacemos publicaciones. Exactamente, vamos con Natalia y seguramente por ahí, para que esté conectada por ahí. Bueno, a ver, podemos ver si hay preguntas del público. Alguien que tenga algunas preguntitas por ahí, mientras, aclaro que terminamos con Vicky y se viene el primer sorteo, que es un asesoramiento para elaboración de CV de la consultora, la agencia de perfil más que recursos humanos, bien, de Micaela. Así que ya terminamos cerramos con Vicky y vamos a mencionar a los ganadores. Bien, a ver, ¿tenemos alguna pregunta del público? ¿Qué podemos hacer si nos ponemos nerviosos en una entrevista? ¿Tendrán algunos tips? Y algunos tips cuando nos ponemos nerviosos, cuando damos tembleque en la Es importante, como yo les digo, que sigan estos tips de previa preparación. Arranquemos por ahí, es muy importante que nosotros nos preparemos. Eso nos va a bajar muchísimo esa tensión, esa ansiedad que nos da el momento de estar en una entrevista. Y en situación de entrevista, si estamos nerviosos, también pensar que no es, o sea, el entrevistador no nos va a comer, no nos va o sea, no tenemos que tener miedo. No nos va a pegar, nada. Claro, exactamente. Y ser libres al momento de expresar
hacerlo. Exacto. Bien, como yo les digo, es importante prepararnos para estar afilados al momento de la entrevista y entender que esto es una situación de una charla, justamente, como hablamos. No tenerle miedo, no dejar de ir a las entrevistas por esta situación, este temor de la persona que nos va a entrevistar, si es uno, dos o más. Así que bueno, esos son un poco los tips de estar un poco tranquilo, de entender que no... Yo agregaría que quizás sí se puede, porque a veces me llaman, me van a decir, bueno, la entrevista es el martes a las 11 de la mañana, Sí. en tal lugar. Yo se recomendaría, si pueden, ir previamente a ese lugar, conocerlo, o familiarizarse en el lugar. Obviamente no vas a entrar a la oficina, pero al menos quizás vas, conoces, pasas por la puerta, mirás un poquito el público como para bajar un poquito la ansiedad. Para conocer el lugar, porque También creo que organizarnos. organizarse el tiempo, Exactamente. la apurada, si no vais en colectivo y demás, como para y llegar lo más tranquilo posible, lo más relajado posible, creo que suma. Sí, totalmente. Bien, ¿tenemos alguna otra preguntita? Sí. ¿Qué podemos responder cuando nos preguntan por nuestras debilidades? A ver, bueno, ahí alguien nos pregunta qué pueden responder cuando tenemos debilidades. Un poquito Vicky lo dijiste. Claro. ¿Querés comentar nuevamente así? Claro, brevemente? una de las respuestas que ustedes pueden plantear, por ejemplo, es, como yo les decía, soy una persona desorganizada, o he sido una persona desorganizada, o impuntual, por ejemplo. Eso lo tenemos que analizar internamente cada uno. Bien. Tiene que ser, obviamente, una debilidad real nuestra. Bien. O, por ejemplo, uno me dice, he sido impuntual. Claro. Me costaba quizás levantarme temprano o llegaba tarde. Entonces, ¿qué hice? Comencé a ponerme más alarmas, le pedí a alguien que me despertara. Buscar, identificar en lo que nosotros estamos como fallando un poquito, flaqueamos un poquito y cómo nosotros lo resolvemos. Bien. Cómo nosotros manejamos o intentamos de que esta situación no nos afecte, en este caso, por ejemplo, llegar temprano. Claro, eso. Bien. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, ¿tenemos una más? ¿Se pregunta el sueldo o si preguntan cuánto aspiramos a cobrar, qué tendríamos que contestar? Mira, muy buena pregunta. Nos preguntan por acá, es muy importante. Es importante. Cuando damos una entrevista y nos dicen ¿cuánto pensás que vas a cobrar? Sueldo. ¿Bien? O Claro, la ¿cuánto querés expectativa cobrar? económica. Expectativa, exactamente. Bien, ahí lo que yo les recomiendo es que si no tenemos una expectativa clara o no queremos fallar quizás en el número en el que queremos mencionar o en el que consideramos que vale nuestro trabajo, Bien. es investigar. Bien. Investigamos el mercado en el que estamos, más o menos en cuánto se puede ver el sueldo de la posición que yo me estoy Bien, postulando. muy bien. Y si no queremos decir un número puntual, podemos decir un rango. Bien. Bien, Perfecto. mi expectativa está entre esto y esto. Ajá. Entonces nosotros ahí le damos un rango de movimiento, porque esto también nos da información como reclutadores para saber si la persona primero está dentro de la oferta Exacto. y segundo si le interesa la vacante. Claro, ¿bien? obvio. Porque si nosotros no le consultamos su expectativa no podemos saber si la persona está dispuesta a aceptar la oferta que nosotros tenemos. Exacto, ¿Bien? exacto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también para responder esa pregunta. Muy bien, perfecto, perfecto. A ver, vamos con la última. ¿Tenemos? La última. Sí. ¿Cómo preparo el CBU si no sale en la publicación qué empresa es? Muy bien, muy buena pregunta. De hecho, a nosotros nos llegan a veces muchas preguntas. Cuando las empresas a veces necesitan Sí. publicar un aviso en forma anónima. Publicar un aviso en forma anónima no ponemos el nombre de la empresa, Bien. sino que se pone el típico aviso, importante empresa del rubro textil Sí. o empresa del sector gastronómico busca barista o busca Bien. mozo. Bien. Y me llaman y me dicen, te convocamos para la entrevista de tal vacante. Pero nosotros dijimos como uno de los tips que hay que investigar sobre la empresa, pero yo no sé sobre la empresa. ¿Qué Bien. recomendás en esas instancias? Bien, en ese caso, esto también depende mucho del cliente, Claro. porque el cliente muchas veces pide este anonimato. Obvio. Y el proceso de selección tiene etapas. Exacto. Bien, dependiendo obviamente del reclutador, la empresa o la situación, es la etapa en la que vamos a arrancar. Nosotros hacemos en primera instancia un acercamiento telefónico, donde lo denominamos screening. Dependiendo del cliente, es si podemos mencionarle o no su Claro, nombre. ese es el momento. Pero generalmente este llamado, posteriormente pasamos al presencial, que es justamente lo que nos está hablando. Y ya en el presencial, quizás en el llamado telefónico no lo vamos a saber. Claro. Hay mucha probabilidad, o sí, dependiendo del Sí, cliente. depende. Eso va a depender mucho del cliente o de la empresa. Pero ya en una entrevista presencial ya vamos conociendo. Claro, Entonces, y obviamente, si tenemos la oportunidad, preguntemos. Obvio. Ya si nos dicen que el cliente, que la empresa no puede brindar más información, bueno, avanzaremos pasado los tiempos del proceso, lo vamos a saber. Exacto. Pero no se preocupen porque seguramente al momento de la entrevista presencial ya van a ir con un conocimiento de quién Claro. es la persona que los va a entrevistar, la empresa, y demás información. Cuando recibimos el llamado, a ver, no está mal preguntar, decir, bueno, ahora supongamos que me llama Vicky, te llama Victoria de Joy, uno puede preguntar, ¿para qué búsqueda me llamaste? Totalmente. Está totalmente lícito, perdón. Sí, sí. Vale de preguntar y cuando estamos en la entrevista también preguntamos. A ver, y aclaramos, por ahí las empresas se ven la obligación de publicar un aviso anónimo. ¿Por qué? Uno de los motivos puede ser porque hay una persona trabajando en ese puesto. Que dentro de un X periodo de tiempo, por decisión de la empresa, tienen que decir claro que si no pueden hacerlo público. Bien, entonces hay cuestiones, hay otras cuestiones más internas que a veces las empresas necesitan cuidar, entonces por eso hacen ese tipo de publicación. O a veces simplemente porque la empresa no quiere
tener 500 personas en la puerta con el CV. Exactamente. Bien, y delega esa función a una consultora o a un profesional independiente, entonces por eso a veces se utilizan esas estrategias. Bueno, Vicky, muchísimas gracias, espero que haya sido muy claro para quienes nos están escuchando, nos están siguiendo.